Centro Universitario UTEG, la licenciatura en Psicología, junto con la materia de Marco Jurídico presentan Nuestra Voz, Nuestra Dignidad, podcast de los alumnos de cuarto B. En este episodio hablaremos sobre los derechos humanos. Con nosotros, Jonathan Guzmán, Kimberly Islas, María José Nuño y Suheili López. XFM, lo que se viene a continuación. Hola, qué gusto que nos escuchen. Bienvenidos a Nuestra Voz, Nuestra Dignidad. Somos un grupo de estudiantes de la materia de Marco Jurídico del campus UTEG del grupo de cuarto B. Hoy les vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, los derechos humanos. Así es, Jonathan. Yo soy Suheili López y junto con nuestros compañeros vamos a explicar qué son los derechos humanos, por qué son importantes y cómo podemos defenderlos en nuestra vida cotidiana. Hola, yo soy Kimberly Islas. Además de conocerlos, vamos a hablar de su historia, su evolución y desafíos que todavía enfrentamos para que se respeten plenamente. Y yo soy María José. Queremos que este episodio sea interesante, dinámico y que todos podamos reflexionar sobre cómo los derechos humanos influyen en nuestro día a día, en nuestra comunidad y en el mundo. Entonces, para empezar, ¿por qué es importante hablar de los derechos humanos hoy? Pues porque son la base para vivir con dignidad, libertad y respeto. Además, conocerlos nos permite defenderlos cuando se vulneran. Exactamente, son universales, nos pertenecen a todos por el simple hecho de ser seres humanos y conocerlos es el primer paso para construir una sociedad más justa e igualitaria. Hoy exploraremos su origen, cómo surgieron, sus principales artículos y cómo se aplican en la vida real. También hablaremos de problemáticas actuales y responderemos algunas dudas que podrían tener ustedes, nuestros oyentes. Así que los invitamos a acompañarnos en este viaje por la historia y el presente de los derechos humanos. Bienvenidos sean a este episodio de Nuestra Voz, Nuestra Dignidad. Hoy tenemos un tema que, aunque suene formal o incluso grande, en realidad está muy cerca de todos nosotros. Hablaremos sobre los derechos humanos, qué son, por qué son tan importantes y sobre todo, por qué debemos seguir hablando de ellos hoy en pleno siglo XXI. Así es, Jonathan. Muchas veces escuchamos frases como todos tenemos derechos o hay que respetar los derechos humanos, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente eso. Los derechos humanos no son una moda ni un tema solo de abogados o políticos. Son la base que nos permite vivir con dignidad, respeto y libertad. Sin ellos no existiría la justicia ni la igualdad. Totalmente de acuerdo. Y creo que es importante mencionar que los derechos humanos son el resultado de siglos de lucha, de guerras, de injusticias, de personas que levantaron la voz contra la opresión y el abuso de poder. Hablar de derechos humanos es también hablar de la historia de la humanidad y de cómo hemos intentado aprender de nuestros errores. Y además, no son algo del pasado. Los derechos humanos siguen siendo un tema urgente, porque aunque ya existen leyes, tratados o constituciones que nos protegen, pues la verdad es que todavía hay muchas personas que sufren discriminación, violencia, desigualdad o exclusión. En cada país, en cada ciudad, hay historias que nos demuestran que pues aún queda mucho por hacer. Para entender por qué es importante hablar de ellos, primero hay que saber que los derechos humanos pertenecen a todos los seres humanos, simplemente por el hecho de serlo. No depende de la edad, el color de piel, el dinero, ni de la nacionalidad. Son universales y eso significa que todos, absolutamente todos, Y creo que es justo ahí donde está el corazón del tema. Porque a veces damos todo por sentado, que podemos estudiar, que tenemos libertad de expresión, que podemos elegir lo que queremos ser o creer, pero todo esto no sería posible si no existiera un marco de derechos que nos protegiera. Por eso, hablar de ellos no es como algo extra, sino algo fundamental para entender cómo funciona una sociedad justa y democrática. Exactamente. Además, conocerlos nos ayuda a defenderlos, porque cuando sabes que tienes derechos, también sabes cuándo alguien los está violando. Por ejemplo, cuando una persona sufre discriminación por su orientación sexual, cuando una mujer es violentada o cuando una persona es privada de su libertad sin razón. Todos esos casos son violaciones a los derechos humanos. Y si no los conoces, es mucho más difícil exigirlos. Sí, y de hecho muchas personas en el mundo pues no saben realmente cuáles son sus derechos.
no saben que hay organismos internacionales o nacionales encargados de protegerlos, ni que existen tratados que los respalden. Por eso la educación en derechos humanos es tan importante, porque pues el conocimiento también es una forma de defensa. Históricamente, la creación formal de los derechos humanos modernos se dio después de los momentos más oscuros de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. En esta época, millones de personas murieron en los campos de concentración. Además, hubo persecuciones, genocidios, torturas y atrocidades que mostraron hasta dónde podía llegar el ser humano cuando no existía un límite ni moral, mucho menos legal. Sí, Jonah, y fíjate que cuando la guerra terminó, el mundo quedó marcado por ese dolor. Las naciones comprendieron que no bastaba solamente con castigar a los culpables. Era necesario que se creara un acuerdo global que protegiera la dignidad humana, ya para que esos horrores no volvieran a repetirse nunca. O bueno, a lo mejor casi nunca. Así, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración fue un hecho histórico. Por primera vez, los países del mundo se pusieron de acuerdo para reconocer que todos los seres humanos, sin excepción, merecen respeto, libertad, justicia y seguridad. En su artículo 1, dice algo que es muy poderoso. Escuchen. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta frase se convirtió en el corazón de todos los movimientos que buscan la igualdad. Sí, y no fue algo que surgiera por casualidad. Fue resultado de siglos de pensamiento, desde filósofos como John Locke, que hablaban del derecho natural a la vida y a la libertad, hasta las revoluciones que exigían igualdad y justicia. Pero la Declaración Universal logró algo que ninguna otra época había conseguido: convertir esos ideales en un compromiso internacional. Y de hecho, cuando hablamos de derechos humanos, en realidad estamos hablando de un pacto moral entre todos los pueblos del mundo. Un compromiso para garantizar que nadie vuelva a ser tratado como menos, que nadie sea torturado, esclavizado o humillado por ser diferente. Y aunque eso suene muy bonito, la realidad es que aún no se cumplen al 100%. Todavía hay países donde se censura la libertad de expresión, o donde las mujeres no tienen los mismos derechos, o donde la pobreza y la desigualdad impiden que las personas vivan con dignidad. Y es por eso que hablar de este tema no es recordar el pasado, es mirar el presente y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiarlo? Exactamente. Muchas veces pensamos que los derechos humanos solo se violan en otros países, pero en realidad también se violan muy cerca de nosotros. Cuando alguien es discriminado por su acento, cuando una persona con discapacidad no puede acceder a cierto lugar público, o cuando se normaliza la violencia en casa o en la escuela. Todo eso también es parte de esta conversación. Y es que los derechos humanos no se tratan solo de leyes, se tratan de valores, de empatía, de respeto y solidaridad. Porque reconocer los derechos del otro también es reconocer la humanidad que todos compartimos. Por eso este tema nunca pasa de moda. En cada generación los derechos humanos se enfrentan a nuevos desafíos. Antes se luchaba contra la esclavitud, después por los derechos de las mujeres. Hoy se lucha por la igualdad de género, por los derechos de la comunidad LGBTB y por el derecho al medio ambiente y a la información. Los tiempos cambian, pero la esencia es la misma: proteger la dignidad humana. Y mientras sigan existiendo injusticias, seguirá siendo necesario hablar de ello. No basta con saber que existen, hay que mantenerlos vivos a través del diálogo, la educación y de la acción. Y justamente eso es lo que queremos lograr hoy: reflexionar juntos sobre esta historia, su importancia y cómo podemos defenderlos desde nuestra realidad cotidiana. Así es. A veces creemos que los derechos humanos solo se defienden en las calles o en las instituciones, pero también se defienden desde lo cotidiano, cuando respetamos, cuando no juzgamos, cuando escuchamos y cuando tratamos a los demás con empatía. Esa también es una forma de construir un mundo más justo. Y finalmente, es importante recordar que hablar de los derechos humanos no significa solamente hablar de problemas, sino también de esperanza, porque cada vez que alguien se levanta para exigir respeto, cada vez que una persona ayuda a otra a ser escuchada, los derechos humanos se fortalecen. Así que dicho esto,
Los invitamos a acompañarnos en este episodio para profundizar en este tema, descubrir sus orígenes, entender sus características y reflexionar sobre cómo podemos hacerlos valer cada día. Bienvenidos a Nuestra voz, nuestra dignidad. Mujer, tus logros tienen que ser reconocidos y tus derechos deben ser respetados. Acércate a la CNDH. Conócelos y hazlos valer. Bueno, ya que hablamos de la importancia de los derechos humanos, ahora toca entender cómo nacieron. Y algo interesante de esto es que no nacieron todos de golpe, ni en un solo momento histórico. Son el resultado de una evolución de ideas y luchas sociales. Desde la antigüedad ya existían nociones parecidas, en civilizaciones como Babilonia, Grecia y Roma. Habían leyes que protegían a ciertos grupos, aunque no a todos. Por ejemplo, el famoso Código de Hammurabi, en el año de 1750 a.C., establecía normas sobre justicia y castigo, pero solo aplicaba en los hombres libres. Las mujeres y los esclavos tenían los mismos derechos, es decir, la idea de justicia existía, pero no la igualdad. Exacto, Jonathan. Luego, en Grecia, filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles hablaban de la virtud y del bien común. Aunque ellos no usaban el término ya de derechos humanos, sí pusieron las bases para empezar que el ser humano tiene un valor en sí mismo. Ya más adelante, en Roma, surgió el concepto llamado ius naturale, o derecho natural, que decía que todas las personas, por naturaleza, poseen ciertos derechos que nadie puede quitarles. Esa es la idea que sería clave siglos ya después. Y pues bueno, ya en la Edad Media y en la Edad Moderna hubo hechos que cambiaron la historia. Por ejemplo, en 1215 se firmó la Carta Magna en Inglaterra, donde por primera vez un rey, en este caso el rey Juan sin Tierra, aceptó que su poder tenía límites. Esa carta reconocía derechos como el de tener un juicio justo o no ser encarcelado sin motivo. Fue el primer paso hacia la idea de que nadie está por encima de la ley. Sí, y esa idea se expandió con el tiempo. En el siglo XVII, pensadores como John Locke en Inglaterra y James Joyce en Francia afirmaban que el ser humano tiene derechos naturales, el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. Ellos decían que los gobiernos existen para proteger esos derechos y si no lo hacen, el pueblo tiene el derecho de cambiar a ese gobierno. Esas ideas inspiraron a grandes movimientos. Por ejemplo, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776 dice: todos los hombres son creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Unos años después, en 1789, la Revolución Francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ésta afirmaba a que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Pero aunque estos textos fueron un gran avance, todavía eran muy limitados. Por ejemplo, no reconocían los derechos de las mujeres ni de las personas esclavizadas. Fue ya hasta el siglo XIX y el siglo XX que más o menos empezaron las luchas más amplias, como el movimiento abolicionista, el feminismo y las revoluciones sociales que exigían justicia laboral y la educación. Y justo ahí llegamos al punto más importante, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Esa guerra fue el detonante para que el mundo despertara ante la necesidad de proteger los derechos humanos. Durante ese conflicto se cometieron atrocidades inimaginables. El Holocausto, donde murieron más de 6 millones de judíos, asesinatos masivos, torturas, campos de concentración y una violencia sin límites. El mundo quedó tan horrorizado que al finalizar la guerra en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que su principal objetivo fue mantener la paz y evitar que los horrores del pasado se repitieran. Y fue precisamente la ONU la que impulsó la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. Pues esa declaración fue redactada por una comisión
presidida. Quedó tan horrorizado que al finalizar la guerra en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que su principal objetivo fue mantener la paz y evitar que los horrores del pasado se repitieran. Y fue precisamente la ONU la que impulsó la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. Pues esa declaración fue redactada por una comisión presidida por Eleanor Roosevelt, quien era la esposa del entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Ella fue una figura fundamental porque tenía una visión humanista y feminista. Quería que los derechos humanos no solo fueran leyes, sino una guía moral para todas las naciones. Y no fue fácil. Participaron delegados de más de 50 países con cultura, religiones e ideologías distintas. Pero a pesar de esas diferencias, lograron ponerse de acuerdo en un documento que reconocía 30 artículos universales. Algunos de ellos, el artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. El artículo 3 garantiza el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Otro de ellos es el artículo 5, que prohíbe la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y por último, el artículo 19 protege la libertad de opinión y de expresión. Sí, y cada artículo tiene detrás una historia, una razón. Por ejemplo, el artículo 5 que prohíbe la tortura se incluyó precisamente porque durante la guerra miles de personas fueron torturadas o sometidas a experimentos médicos. El artículo 9, que dice que nadie puede ser detenido arbitrariamente, nació por los casos de prisioneros políticos. Es decir, cada derecho es una respuesta a un dolor humano. Y con el tiempo, estos derechos se fueron ampliando. Hoy se habla de 3 generaciones de derechos humanos. La primera generación son los derechos civiles y políticos, como la libertad, la vida y el voto. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, la salud y el trabajo digno. Y la tercera generación son los derechos colectivos, como el derecho al medio ambiente, a la paz y al desarrollo sostenible. Y fíjense qué interesante. Estos derechos no se hicieron para decorar la ley, sino para proteger la vida cotidiana. Por ejemplo, gracias al artículo 23 tenemos el derecho a trabajar en condiciones justas. El artículo 26 garantiza el derecho a la educación y el artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, lo que incluye salud, vivienda y alimentación. Pero, tristemente, aunque están escritos, no siempre se cumplen. La desigualdad, la pobreza, la violencia y la discriminación siguen siendo los enemigos más grandes de los derechos humanos. Un ejemplo claro es la discriminación racial. Allá por el siglo XX existieron políticas como el apartheid en Sudáfrica, donde las personas negras no podían estudiar ni vivir en las mismas zonas que los blancos. Fue ya gracias a los líderes como Nelson Mandela que esas leyes se abolieron y se demostró que la lucha por los derechos humanos puede cambiar el rumbo de un país. Y no solo se trata de racismo, también hay discriminación de género, que ha afectado durante siglos a las mujeres. Hoy hay avances, todavía persisten brechas salariales, violencia de género y falta de representación, pero a fin de cuentas ya llevamos algo. Por eso existen movimientos como el feminismo que buscan que los derechos humanos sean realmente universales, no privilegios para unos pocos. Otro ejemplo muy importante son los derechos de la comunidad LGBTQI+, que durante mucho tiempo fueron ignorados. En muchos países, las personas eran encarceladas o agredidas por su orientación sexual. Pero poco a poco, gracias a la lucha de activistas y a la defensa de organismos internacionales, se han ido reconociendo sus derechos, como el matrimonio igualitario o el derecho a la identidad de género. Y claro, también están los nuevos derechos del siglo XXI, como el derecho a un medio ambiente sano, a la privacidad digital o el acceso a la información. Todos estos temas surgen porque el mundo cambia y con él las formas en que los derechos humanos deben protegernos. Y eso demuestra que los derechos humanos no son estáticos, sino que evolucionan con la sociedad. Surgen cuando hay una necesidad, cuando se detecta una injusticia o un vacío en la ley.
Por ejemplo, el derecho a la privacidad digital nació como la era del Internet, cuando empezó a ser necesario proteger los datos personales. Además, hay organismos que se encargan de promover y defender estos derechos. A nivel internacional está la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A nivel internacional está la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México, existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, creada en 1990, que busca garantizar que las autoridades respeten los derechos de todas las personas. Y aún así, hay muchos retos. Por ejemplo, en México y América Latina, la violencia, la pobreza y la corrupción siguen afectando el cumplimiento de los derechos humanos. Casos como lo de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa o los feminicidios son recordatorios de que aún falta mucho por hacer. Por eso es tan importante que no solo los gobiernos, sino también la sociedad civil se involucre, porque defender los derechos humanos no solo es trabajo de abogados o activistas, sino de todos nosotros. Desde el respeto, la empatía y la educación, todos podemos contribuir a construir un mundo más justo. Exactamente. Y eso nos lleva a reflexionar que los derechos humanos no se definen con violencia, sino con conciencia, con el poder de la palabra, la educación, de la participación ciudadana. Y como dijo Eleanor Roosevelt, quien ayudó a escribir la Declaración Universal, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en ningún mapa. Eso quiere decir que los derechos humanos empiezan en el trato que damos el día a día a las personas que nos rodean. Así es, en cómo tratamos al otro, en cómo respondemos ante la injusticia y en cómo nos comprometemos a construir una sociedad más empática, porque al final los derechos humanos son eso, humanidad compartida. Después de conocer toda la historia, los artículos y todo lo que representan los derechos humanos, ahora toca ver lo más importante, las problemáticas actuales. Porque aunque tengamos leyes, tratados internacionales y organismos que los defienden, la realidad es que en pleno siglo XXI todavía se violan los derechos humanos todos los días. Como lo dice Jonathan, y eso es algo que a veces no vemos tan claro, porque no siempre las violaciones se dan de manera directa o evidente. A veces son formas más sutiles de violencia, como la discriminación, la exclusión, la desigualdad o incluso el silencio ante las injusticias. Por ejemplo, uno de los problemas más graves que enfrentamos hoy es la discriminación en todas sus formas, ya sea por género, orientación sexual, raza, religión, discapacidad o condición económica. Sigue siendo una herida abierta en nuestra sociedad. Y lo más triste es que muchas veces ocurre en espacios cotidianos, en la escuela, en el trabajo, en la calle o incluso dentro de la familia. Sí, y aunque existen leyes que prohíban la discriminación, como el artículo 1 de la Constitución mexicana, que dice que claramente queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones preferenciales sexuales o estado civil, aún hay una gran brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad. Y eso es lo que hace tan difícil erradicar estas problemáticas. Por ejemplo, pensemos en los feminicidios, una de las violaciones más graves de los derechos humanos en América Latina. Cada día mujeres son asesinadas solo por su condición de género. Y aunque hay muchas marchas, protestas y reformas, el problema sigue creciendo. Es una muestra que aún falta mucho trabajo en materia de justicia y educación social. Otro tema preocupante es la violencia y la desaparición forzada. En México, casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 siguen sin resolverse completamente. Eso demuestra que la impunidad sigue siendo una de las mayores amenazas para los derechos humanos. Cuando el Estado no puede garantizar la verdad y la justicia, se rompe la confianza de la gente en las instituciones. También está el tema de los derechos de los migrantes. Miles de personas huyen cada año de sus países, buscando mejores oportunidades o simplemente seguridad. Pero en el camino son víctimas de abusos, discriminación, detenciones ilegales o incluso muerte.
Y aunque existen tratados internacionales, como la Convención sobre el Estado de los Refugiados de 1951, la protección sigue siendo insuficiente. Sí, y no podemos olvidar la pobreza y la desigualdad económica. En el artículo 25 de la Declaración Universal dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure salud, bienestar y vivienda. Pero en la práctica, millones de personas en el mundo pues no tienen acceso ni siquiera a lo básico, ya sea agua potable, educación o atención médica. Eso también es una violación a los derechos humanos, aunque no siempre se perciba como tal. Bueno, otro desafío muy actual es el uso indebido de la tecnología. Hoy tenemos nuevos derechos, como el derecho a la privacidad digital y a la protección de datos personales, pero muchos gobiernos y empresas los violan constantemente. Por ejemplo, cuando se espía a periodistas, se filtran datos personales o se difunde información falsa para manipular a la sociedad, también se están violando los derechos humanos. Y algo que se ha vuelto urgente es el derecho a un medio ambiente sano. La contaminación, la deforestación y el cambio climático afectan diariamente a millones de personas, sobre todo a las más vulnerables. Por allá del 2021, la ONU reconoció oficialmente que el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Esto es histórico, pero de nuevo, el reto está en hacerlo realidad. Lo interesante aquí es que todos estos problemas están conectados. Cuando hay pobreza, aumenta la discriminación. Cuando hay impunidad, crece la violencia. Y cuando no se respetan los derechos humanos, la sociedad entera se debilita. Por eso es fundamental que hablemos de estas problemáticas, no solo como observadores, sino como parte de la solución. Ahora, para hacerlo más dinámico, vamos a pasar a una parte donde responderemos a algunas preguntas que nos sugirió el público o de las personas que nos escuchan. Vamos a pasar a la primera con Jonathan. Si los derechos humanos son universales, ¿por qué en muchos países no se respetan? Esa es una excelente pregunta. Los derechos humanos son universales, sí, pero su cumplimiento ya depende de cada estado. Aunque todos los países o miembros de la ONU los reconocen, no todos los aplican igual. Algunas veces los gobiernos no tienen o los recursos o pues simplemente no existe la voluntad política para hacerlos cumplir. También hay países donde los líderes usan el poder para oprimir a su pueblo o para mantener sistemas autoritarios. Es por eso que los organismos internacionales como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presionan la vigilia al cumplimiento, pero pues no, lamentablemente no siempre se logra que se respeten. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes para defender los derechos humanos? Y bueno, creemos que es una gran pregunta. La respuesta es que todos podemos hacer algo, aunque no seamos abogados o activistas. Podemos empezar por informarnos, conocer nuestros derechos y los de los demás. Después, podemos denunciar las injusticias cuando las veamos, apoyar causas sociales, compartir información verídica en redes y sobre todo, educar con el ejemplo. Respetar, no discriminar, escuchar y actuar con empatía también es defender los derechos humanos desde lo cotidiano. Vamos con la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué todavía existe tanta desigualdad si los derechos humanos dicen que todos somos iguales? Y bueno, esa es una de las preguntas más difíciles y más reales, porque aunque la ley diga que todos somos iguales, la sociedad todavía arrastra siglos de desigualdad histórica, desigualdad de género, de clase y de oportunidades. Cambiar eso no solo requiere leyes, sino cambios culturales y educativos muy profundos. Los derechos humanos son el marco, pero depende de nosotros convertirlos en una realidad. Siguiente pregunta. ¿Cuál consideran que es el mayor reto para los derechos humanos en pleno siglo XXI? Pues yo diría que uno de los mayores retos es la desinformación. Vivimos hoy en día en un mundo donde las redes sociales tienen mucho poder y muchas veces se usan para manipular o dividir a las personas. Cuando la gente cree mentiras o discursos de odio, se debilita el respeto por los derechos humanos. Por eso la educación digital y el pensamiento crítico son esenciales para defenderlos en esta nueva era.
Otra de las preguntas es, ¿por qué si hay tantos tratados internacionales, la gente sigue sufriendo violaciones a sus derechos? Porque una cosa es afirmar tratados y otra es cumplirlos. Los países muchas veces los firman para quedar bien internacionalmente, pero en la práctica no destinan ni recursos para aplicarlos. Un ejemplo es México. Ha firmado más de 100 tratados en materia de derechos humanos, pero sigue teniendo altos índices de violencia, impunidad y desigualdad. Eso demuestra que los derechos humanos no se garantizan solamente con un papel, sino con acciones, justicia y participación social. La siguiente. Y bueno, después de todo lo que hemos hablado, creo que queda claro que los derechos humanos no solo son un tema del pasado, sino del presente y del futuro. Nacieron como una respuesta al sufrimiento, a la guerra y a la injusticia, pero su misión no ha terminado. Hoy más que nunca siguen siendo una guía, una base moral y que nos recuerda que todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad. Sí, y también nos demuestran que no basta solamente con conocerlos, hay que ponerlos en práctica. Porque de nada sirve saber que tenemos derecho a la igualdad, a la educación o a la libertad si en la vida cotidiana seguimos juzgando, discriminando o ignorando a los demás. Los derechos humanos se viven en lo pequeño, cuando escuchas sin juzgar, cuando ayudas a alguien sin esperar nada, cuando te solidarizas con una causa justa. Totalmente. Y hay algo que aprendimos, y es que los derechos humanos no son propiedad de los gobiernos ni de los organismos internacionales. Son de las personas, de todos nosotros. Y así como nacieron de la necesidad de proteger la vida después de guerras y abusos, hoy deben seguir evolucionando para enfrentar los nuevos desafíos: la tecnología, el cambio climático, la migración y las desigualdades sociales. Cada época tiene su lucha, y esta generación tiene la responsabilidad de continuar esa defensa. Sí, y fíjate que esa es la parte más inspiradora, porque cuando hablamos de derechos humanos también hablamos de esperanza, de crecer en un mundo más justo si es posible, que no todo está perdido. Si hay violaciones, hay impunidad, hay desigualdad, pero también hay miles de personas, organizaciones, jóvenes y comunidades que día a día defienden lo correcto, aunque sea desde lo más pequeño. Y eso demuestra que la humanidad sigue viva y que el cambio sí puede comenzar desde uno mismo. Entonces, si tuviéramos que resumir ese programa en una sola idea, sería esta. Los derechos humanos comienzan en casa, en cómo tratamos a los demás, en cómo hablamos, en cómo actuamos. Y para fortalecerlos, se necesitan 3 cosas clave: la educación, participación y la empatía. Exacto, la educación, porque sin conocimiento no hay conciencia. La participación, porque los cambios sociales no los hace una sola persona, sino comunidades enteras. Y la empatía, porque solo entendiendo el dolor o las necesidades del otro, podemos construir una sociedad más justa. También podríamos pensar en algunas acciones concretas que cualquier persona puede hacer para fortalecer los derechos humanos. La primera sería informarse y compartir información veraz. La segunda es participar en campañas o voluntariados sociales, denunciar abusos o actos de discriminación, respetar las diferencias culturales y de pensamiento, y promover la igualdad y la inclusión en su entorno. Cada una de estas acciones puede parecer pequeña, pero juntas crean una gran diferencia. Y no olvidemos el papel de la juventud. Los jóvenes somos quienes tenemos la energía, las ideas y la fuerza para transformar el mundo. Podemos usar las redes sociales no solo para entretenernos, sino también para educar, visibilizar y defender causas. Podemos convertirnos en agentes de cambio desde nuestras escuelas, comunidades o familia. Los derechos humanos necesitan voces jóvenes, activas y comprometidas. Yo me quedo con la idea de que la empatía es el corazón de los derechos humanos. No basta con decir que todos somos iguales, hay que actuar con compasión y respeto real hacia los demás. Si empezamos a mirar al otro no como un enemigo, sino como un reflejo de nosotros mismos, el mundo podría cambiar más rápido de lo que creemos. A mí me gustaría dejar una reflexión. Los derechos humanos no son un lujo, son una necesidad básica.
porque sin ellos no hay justicia, no hay paz y no hay libertad. Por eso defenderlos no es solo tarea de abogados o políticos, sino de cada ciudadano que no quiere vivir en un mundo diferente. Y yo cierro con esto. Los derechos humanos no son una meta alcanzada, sino un cambio en construcción. Cada generación debe seguir avanzando, reparando, luchando y mejorando. El cambio no empieza en las leyes, sino en las personas. Y así llegamos al final de este episodio. Esperemos que este recorrido por la historia, los artículos, las problemáticas y las reflexiones les haya hecho pensar y sentir como todos a nosotros. Gracias por escucharnos y por interesarse en un tema tan importante. Recordemos que hablar de los derechos humanos es hablar de vida, justicia y dignidad. Invitamos a todos los que nos escuchan a seguir aprendiendo, cuestionando y actuando. No dejemos que los derechos humanos sean solo palabras en un papel. Hagámoslas realidad. Nos despedimos con esta frase de Eleanor Roosevelt. ¿Dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no se ven en ningún mapa. Si en estos lugares no tienen sentido, tampoco lo tendrán en ninguna otra parte. Gracias por escucharnos. Y recuerden que los derechos humanos se viven, se defienden y se construyen todos los días. La CNDH no solo emitimos recomendaciones, también trabajamos en la prevención de violaciones de derechos humanos. Mediante el Sistema Nacional de Alerta, advertimos a las autoridades federales sobre las posibles vulneraciones de derechos, trabajando en conjunto para prevenir y disminuir la repetición de estos hechos. Conoce más en cndh.org.mx. En la CNDH defendemos al pueblo. Centro Universitario UTEG. Licenciatura en Psicología junto con la materia de marco jurídico. Esto ha sido Nuestra Voz, Nuestra Dignidad. Podcast de los alumnos de cuarto B. Si quieres saber más, comunícate con el equipo de abogadas y abogados gratuitos de Profedet. Defienden los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras y beneficiarias, así como de los sindicatos, a través de los servicios de asesoría, asistencia en la conciliación y representación jurídica.